Llegó. Con un fuerte aplauso recibimos 1:28 de la tarde. Brando Valesi, por favor, bienvenida. Igual, bebé. Qué bestia, yo a Brando lo he visto desde chiquito en todos los programas de Canal 4 era tu base, ¿no? Claro. Comencé ahí Es que hacían los pequeños, así, chiquititito. Pequeños angelitos. Pequeños angelitos. Así, chiquititito. ¿En qué programa? En verdad, o sea, a ver, me acuerdo de los programas de concursos, pero tú no concursabas, sino tú eras como la carta, tú eras como, no solamente jurado, sino tú eras como la carta especial que sacaban los programas para hacer algún baile, Sí, alguna también. actuación. Wow, sí se acuerda, Me acuerdo de verdad. porque, o sea, la gente en el canal te tenía harto cariño. Yo comencé a los 3 años. 3 años en ¿Y vacilar. ahora cuántos años tienes? 22. Wow. Son 18 años y no he parado desde que comencé. O sea, a tu corte ya tienes 18 años de vida artística. Sí. Qué bestia. A ver, ¿hay locura, fotos? ¿Hay ¿no? fotos? ¿Hay fotos de Brando de un niño? Pueden buscar en YouTube Brando Valesi a vacilar y ahí van a aparecer algunas cosas también. Ahora, siempre o sea, cuando las carreras empiezan muy pequeños es porque los padres están comprometidísimos con esto. No, sí, muchísimo. O sea, yo tuve mucha suerte, 100%. Tuve la Ya. suerte de tener una familia artística. Toda mi familia hace música criolla. ¿Ah, sí? Y yo toco cajón y canto desde que tengo... Antes de tener uso de razón, en realidad, porque al año y medio ya cantaba y tocaba cajón. Y así fue como me llevaron a este casting de vacilar, porque, bueno, mis papás veían, ¿no? Todo el mundo veía vacilar. Sí, En ese claro, momento todo el mundo veía vacilar. Y salió casting para niños de 3 a 5 años con talentos. Entonces mi mamá le dijo a mi papá, ya llévalo, pues. Yo 3 años y medio, un chiquito, un enano de miércoles cabezón. Mira. Ah, y yo estoy mayor incluso, imagínate. Bueno. Soy embajador de los derechos humanos. De los derechos del niño. en ¿Casteaste verdad. para algún papel que luego se hizo famoso o tal, que no te lo dieron, pero se hizo famoso con otra persona y que de repente pudiste ser tú? No sé, Casteé para un papel. de repente te propusieron la hora Warner y no pudiste tú. Oh, Jaimito de Fondo hay Sitio. O Jaimito de Al fondo hay sitio. Mira, qué interesante lo que acabas de decir. Y en verdad no sabías nada, júramelo. Te lo juro Júramelo por la bien. Sara. Qué increíble, porque sí, hay dos personajes que son muy icónicos incluso, y que yo, con uno es que sí, no se dio por X razones, y el otro sí fue medio denso el tema. Fue bien denso en realidad. Y lo voy a contar, es la primera vez que creo que lo voy a contar así libremente. Me encanta poder tener este espacio, caramba, me Te encanta. agradezco a ti por No, haber tenido la gracias. iniciativa de querer venir. No, gracias a ustedes. A en espaldas verdad. de tu producción. No es espalda, o sea, con total frontalidad siempre, yo soy muy honesto siempre, Sí. pero eso sí nació directamente Me mío. encanta. Yo estuve en Huancaya después del estreno de la película, claro, entonces no estuve enterado pero de nada en ningún momento, dejé Me que gusta. pasaran las cosas, igual sabía cómo iba a pasar más o menos, o sea, ya le había dicho incluso, bueno, a Miguel directamente como, hey, tranqui, porque esto va a golpear fuerte al comienzo, va a ser duro, vas a tener que aguanta, mucha paciencia, y luego ya poco a poco eso también va a llamar la atención a que la gente vaya a ver la película, y al final la idea es que vea la película la Que llame gente la y atención. saque sus conclusiones y punto. Pero esa Bueno. conversación fue porque ustedes la han visto antes, la pela antes de la conferencia de prensa. Yo creo que lo supe desde que comenzó el proyecto. Ok. En realidad cuando ya se fue desarrollando, que ojo, la película tuvo muchas transformaciones, como toda película, creo, ¿no? Pero Chepi, ordenémonos. Uf, sí, estábamos hablando de primero la historia que vas a contar. Primero los papeles, los papeles que no se dieron. Primero te decía, después la brutalidad. Sí. Vale. A ver, Perfecto, vamos. perfecto, yo de acuerdo completamente. A ver. En el tecito de tías estábamos hablando De de los los personajes personajes, ¿no? Hay dos. icónicos. Primero, Así el es. que no fue tan complicado. El que no fue tan complicado, que simplemente no se dio por un tema de tiempos, fue Jaimito. Ya. Jaimito, el segundo Jaimito iba a ser yo. ¿Quién fue al final? No me acuerdo cómo se llama el chico, pero es que actuó solamente ahí A ver, o gente, un si par nos de ayudan en proyectos el más. chat, claro. Que sí hay actores que han aparecido. Yo he trabajado con gente, he visto gente de mi edad más o menos o de mi generación aprox con las que he trabajado que ahorita no sé dónde están, o sea, de verdad no existen, o sea, no están como presentes en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, pero no me acuerdo cómo se Claro, llama. no todos los niños, digamos, transicionan a ser actores adultos. Muchos agarran y dicen, ya fue, quiero estudiar, quiero hacer otra cosa, qué sé yo. De repente de chibolo actué Sí, porque mi sí. vieja me jodía, pero luego Claro, ya fue. claro, por un tema social, pero no, bueno, como te dije, no, felizmente mi familia es artística, siempre me inculcó el arte desde cero y fue, en verdad, más allá del arte, fue Ya. lo que quieras hacer,
Pudiste ser impulsamos. Jaimito. El segundo. Pude ser Jaimito. No se dio por un tema de que ya tenía una obra de teatro en esa época y aparte una película. Entonces para mí era mucho más potente como hacer Claro. películas y teatro que una serie que de repente sí me iba a dar posicionamiento, me iba a dar exposición y iba a pagar bien probablemente también. ¿Seguro? Pero no sabía qué tanto me iba a aumentar en mi carrera como actor. No sabía, como experiencia actoral directamente. Entonces así fue en esa primera, pero No, en la ese no, ese es el segunda... tercero. Ese no te pases, peso. Andrés No, ese es Mesías. el último. Chip, Chip ha dicho. Andrés Chip, Mesías. Chip piensa que al fondo del sitio tiene un año. No, Andrés Mesías. Este es el último, Ese es son el 20 tercero. Jaimitos hoy. Busca Andrés Mesías, Jaimito. Andrés Mesías, Andrés Jaimito. Mesías. Ah, sí, Andrés Mesías, creo que se A ver, llamaba. a ver. Sí. Andrés Mesías, Jaimito. A ver, ¿dónde está? Ese. Él es el segundo Jaimito. Él Claro, ¿ves? es Pocha, el Pocha. segundo Jaimito. Él Él fue es el segundo Jaimito. 100% seguro. Sí, ahora ya está metido Sí. en el fentanilo mal, amigo. Míralo, ese desgraciado. Ha estado fuerte en el fentanilo. Por favor, no, un poco más de respeto. A ver, ¿y qué pasó? ¿Cuál es el segundo papel? No, y el segundo sí que fue bien heavy. Upa. Fue y mira, lo voy a decir con total Sin miedo, apertura, ah, bro. claro. Sí. Yo iba a ser Pedrito, ¿ok? Upa. Iba a ser Pedrito en De Vuelta al Barrio. Ya, es más, ya estaba elegido. Ya te había Es el papel que luego hizo Sam Es más, Sunderland. Sí, Samuel Sunderland. Un abrazo para Samu, Samuel. no, Samu. Que también Lo dirige, quiero, lo quiero tanto a Samu. Sí, a ver, te explico. Yo hice el regreso de Lucas antes con América Producciones. Sí. Todo chévere, todo salió bravazo. Pero luego, justo en esa época, más o menos como la ley del artista también comienza a posicionarse un poco más, comienza a hablarse más, comienza a verse el tema de regalías de los actores también, otras cosas que, pagos que no se estaban haciendo, también por derecho que tendría que tener el actor. Entonces, ahí fue que mis padres, justo en negociaciones con respecto al nuevo personaje, van y le dicen a América Producciones como, oye, Como nos es tienes que la- pagar esto, ¿no? como es la ¿Qué jugada. pasó? ¿Qué pasó con esto? Y era una Como es la cantidad... merluza. Era un Considerable. número, sí, considerable. Claro, Entonces, y ellos respondieron, uff, qué fuerte. Uf. Bueno, hay que soltarlo, son cosas Déjalo, del pasado, déjalo ir, ya están bebé, hechas. déjalo. Ellos respondieron, mira, tenemos este personaje para tu hijo y hay como dos caminos, básicamente, ¿no? Uno es, no nos cobras nada y O te sea. dan el personaje. O Ay. la otra es que nos cobras, pero vas a estar como en un tipo de lista negra o una cosa así. Y mis papás, obviamente mis papás, que son mis managers de toda la vida, velan por mí como, no solamente como actor y como artista, sino como persona directamente. Es como, por un tema ético también era imposible que aceptaran eso. Le dijeron, olvídate, claro que no. Rechazaron la propuesta, todo. Ah, la opción era regalías no, y olvídate. vetado. Y o por sin eso, regalías y es por más, personaje. o sea, además, Eso en no esa se le época, hace al chico. sí, claro, yo había trabajado justo anteriormente, antes de Vuelta al Barrio, había trabajado en una obra de teatro con Merly, que fue la primera vez que Merly actuó directamente, que fue en Papito Piernas Largas. ¿En el Canut? En el Canut, exacto. Que luego hizo segunda temporada. Entonces yo ahí es que recomiendo a Merly incluso para que haga casting Para en De Vuelta al América Barrio. y que la chequeen, ¿no? Que le pongan como también, no que la vean, porque era capa, o sea, siempre fue súper capa, muy talentosa. Entonces, claro, entonces a ella también la aceptan, pero al final a mí me terminan quitando, Cambiando. claro, ya después no sé cómo habrán hecho el casting, salió Sam, que al final Sam le fue muy bien, maravilloso, y quedaron memes icónicos también para toda la historia. Pero eso no lo podemos permitir. Gracias, Brando, por compartir tu testimonio. Gracias por compartir tu testimonio. Pero, Oye, pero eso oye, significa Carla, que sí hay gente ¿Qué? que acepta me esos cae bien contratos. este Que chico. ese Debería es ser el un tema. musical. Y yo soy muy Ha hecho honesto, en verdad. A ver, es que creo que este tipo de espacios, brother, no se dan. No se dan, y qué maravilloso que ya se estén dando, que también podamos conversar de manera más clara, ¿sabes? Palpable, poniendo todas las cartas sobre la mesa y decir, hey, ¿qué es lo que está pasando? Mira ¿Qué lo es que dice un tenemos que superchat. hacer, ¿no? Mira, ¿Qué alguien ha dice? mandado desde Colombia 2.500 pesos colombianos. ¡Vaya! Solo para decir Brando Galesi, mi familia. ¿En Tiago serio? Bernal, subsuelo. No, Brando ha no. demostrado tener correa y responder. Tiago solo llora. A ver, muchachos. Muchachos, tranquilícense. A ver, no, yo he venido directamente, o sea, a ver, yo soy un actor independiente, soy una persona individual, sí, sí. entonces yo tengo mi perspectiva, tengo mi Sí. forma de pensar y yo estoy aquí también para conversar con ustedes porque me pareció también interesante lo que mencionaba y dije, hey, ¿por qué no hay nadie que converse con ellos, Me que se atreva a gusta, conversar con ellos me como... gusta.
y debatir ideas, ¿no? Desarrollarlas entre nosotros como artistas, incluso como personas del medio, en vez de como estar como respondiendo atrás. Yo dije, o sea, igual cada uno toma sus decisiones, obvio, cada uno tiene su, o sea, más allá del proyecto, cada uno es una marca directamente y cada uno decide qué hacer con su marca. Y yo prefería Yo pensé que te ibas a hacer el ustedes. loco en general, pero me parece... No, Bien, Gente que no, la no, dio de frente al choque. Bien, ¿Cuál crees chico. que ha sido la crítica más injusta que ha recibido la película? Injusta. Bueno, habría que ver la película para saber si Claro. es injusto o no. Quien haya visto la película. Bueno, ¿Ustedes yo ya la tengo... Yo. No, yo no la he Tú visto. bajo, yo Pero sí. no la he criticado. por Ya eso. la vi, ese ya la vi. mismo Yo día. no la he criticado por eso. Bueno. Pero sé que mucha gente la ha criticado, mucha gente que sí ha ido al cine porque han ido. Acabo de salir de la película. Yo me imagino que te han pasado muchos TikToks y videos de redes de gente que ha salido y ha dejado sus comentarios. ¿Cuál crees tú que ha sido el más injusto? Bueno, primero quiero acotar que así como hay ese tipo de comentarios, es bien interesante escuchar la otra parte, porque ahorita están abriendo más salas, por si acaso. Sí, hay, lo vi, hay lo que, vi. hay que- hay que ver también como qué le gusta realmente al peruano, eso quién lo define, ¿no? Claro. Ojo con eso, porque de repente a uno no le gusta un género en específico o no le disfruta tanto porque de repente como, no sé, X, lo puedo entender 100%, pero hay otros que sí. Yo he conocido gente, he escuchado mensajes de gente que no tiene nada que ver directamente conmigo y en verdad que han disfrutado la película, que han revivido incluso, por ejemplo, yo tengo una canción ahí que es la de Te quiero tanto, que Ay, aparte sí. que es como mi relación en la película es la más como tierna, feeling, inocente, puta, es como, ¿sabes? No se pudo desarrollar tanto en la película y eso, que sí se desarrolló realmente, se grabó mucho más de lo que sale en la película, como 1 hora y media más de pela que no hay. Por eso hay muchas historias que de 1 hora y repente... media más de pela 1 hora y grabaron. media más. Bueno, Wow. 1 hora más, porque sí se bajaron 1 hora. Total. Eso sí, Ah, era wow. duraba O sea, de como- repente luego sacan de Director's Cut Claro. de Valladares. No, lo que pasa es que, claro, tú desarrollas a veces una película y luego ya cuando ves temas comerciales de distribución y demás, tienes que también irte amoldando porque es un negocio al final. O sea, tienes que Obvio. hacer que tu inversión sea rentable, ¿no? Si no, ¿cómo ¿Tú crees que, cómo ¿tú crees que la funciona? plata de Claro, Locos de Amor obvio. va a regresar? Pero tienes que hacer que regrese, puedes hacer que regrese. O sea, si inicialmente ¿sabía? tenían 100 salas, y la mañana vi el comunicado Sí. que hizo Valladares, Así es. donde No te agradece. respondí la pregunta, perdón. Sí. ¿Cuál creo yo que es Pensé que te lo estabas la más haciendo el loco. injusta. Pucha, la más injusta para mí sería esto de son TikTokers. Me parece Sí, totalmente, como comparto. completamente desatinado porque es parte de la desinformación, comparto. o sea, parte de no tener idea de qué estás hablando. Porque todos los que están ahí, antes de que exista Concept House, que eso fue en 2021 que aparecimos, yo vengo trabajando los 3 años, ¿me entiendes? Tiago lo conozco desde que tengo 8 años, 9 años. Y él también ha actuado toda su vida de ahí. María Gracia también, desde que era una bebé. Alexia, Ariana, Ray. O sea, nos conocemos desde que somos unos bebés. Y hemos actuado en teatro, cine, televisión. Y a un nivel muy alto. Sacándonos la mugre toda la vida para poder justamente llegar a ser... Y nuestro gran sueño era hacer una película musical. Te lo juro que lo hablábamos cuando teníamos así 11, 12 años. Me acuerdo clarito, en la casa de Tiago. Nos reuníamos siempre y decíamos, ¿te imaginas protagonizar una película musical? Ustedes son generación desde Es chibolos, ¿no? increíble. Sí, claro, Claro, todos Tiago, somos la tú, misma. Mayacho, Bueno, todos. yo los vi igual cuando ellos recién comenzaron a empezar, porque Claro, porque yo tú conocía a empezaste con toda 3. otra generación, por ejemplo, Dayiro, que sí se deben de acordar de Dayiro. Claro, que le hizo un huevo otro huevo. Bueno, yo no sé actualmente qué será de Dayiro, en ¿verdad? No, Pero canta salsa. canta salsa. Y cumbia, sí. Ah, qué chévere, qué Sí. chévere. Bueno, no le he estado chequeando, en verdad. Claro, arriba de Pero arriba. sí han habido varios, tipo, es toda una camada. Y que hemos hecho la novela, por ejemplo, Ana Cristina, que fue en ATV. Esa fue mi primera novela, con Karina Jordán de Con protagonista. Karina. Claro, super pro, con Ahí está Dayiro, producción mira. también, Es coproducción cantante, también argentina. es hincha de la U. Claro. saludos. Baila. Increíble. Ese pata Dayiro era, también. era, Dayiro. era, Claro, que le hizo un huevo otro Obvio. huevo. Escúchalo. Claro. Sí lo conozco. Ah, ese es el chiste del huevo. Claro. Escucha bien. Escucha. Claro, que le hace ese chiste de Spencer, claro, el único. ¿Esa quién es? A Chato, ¿no? Se la hace a Chato Barraza. Al Chato en una Barraza. conferencia. Lo acabo de ver Dándole hace sus poco. pasitos. Sí, este Claro. Dayiro. Momentos épicos de la televisión nacional. Momentos épicos de la televisión nacional. Claro. Ahora, cuando nosotros hicimos una crítica, ¿Qué? Tiago sí reaccionó mal, creo, un poco. Ahora, No sé, entiendo que más afectado nada. porque él fue productor también. Mira, que yo sí prefiero no opinar directamente
de juicios de otros bien, que está no bien. están presentes, sobre todo. Está bien. Pero considero que de repente no fue la mejor estrategia, ¿sabes? O no fue la mejor forma también. Por Tú eso sabes que ahí esta me parece mejor esa estrategia. tarde y forma. me llamó Miki. Esa es Ajá. la tarde de ese video. Ahora, además, como la vez que hicimos nosotros el comentario, el que tuvo el comentario más duro fui yo. No fue sobre la película, fue sobre Bruno Ascenso puntualmente. Que en su historial no tiene película bien lograda. A mi gusto y criterio personal. Me debe odiar a muerte y también lo banco, me hago responsable de eso. Pero creo que pasa a veces que muchas personas cogen una cuestión y dicen, ya ves, los niños actores, tiktokers, están hasta el culo, no saben nada, qué sé yo, etc. Y creo que en realidad no es tanto el caso. Y creo que si hay un tema en la película que me pareció al verla también, es que me da la sensación que los chicos no están tan bien aprovechados por el guión. Interesante. Y también me da la sensación de que las virtudes que tienen ustedes no terminan de aprovecharse tanto, como por ejemplo una escena que pretende mucho más de lo que al final entrega, es la escena donde Ray del Castillo está caminando en el malecón, en Montevideo entiendo, y hace un baile él solo, canta, es una canción de Pedro Suárez Vértiz, se trepa en un farol, que es una referencia muy, muy similar a Gene Kelly Singing in the Rain, Sí, que es una así película increíble. Pero en la película original pasan cosas, gente que camina a su costado, lluvia, paraguas, alrededor de él, primer plano. Ajá, zoom. interesante Y lo que esto es un plano continuo, alejado, que no deja que el actor brille en más. Y entonces a veces me pasa con películas que cuando tienen errores en el guión o tal tan marcados, me hacen más pensar en la costura de la ropa que en la ropa en sí. Entonces, por ejemplo, hay este momento paja que está construido en la película donde al final quedan como varados en una pequeña isla. la fogata. Sí, y ahí como que empiezan a compartir. Pero no puedo dejar de pensar en cómo chucha un grupo de promoción va y se mete al barco de un huevón extraño de la puta nada porque es el tío de un huevón. Mañas, entonces, Pero es cine, bro. y luego llegan y el barco se va, huevón. O sea, se fue el barco. Ya, no me cine. puedo comprar todo ese lío. Ya no jodas, Pero lo eso es la interesante es segunda que parte, te van a tú mismo explicar lo has ahí cómo dicho, llegas al no me barco. puedo comprar, no me puedo comprar. Sí, Tú. es mi experiencia. obvio, es mi Exacto, experiencia. y hay otros que sí, ojo. Seguro. Entonces, mira, por parte de la historia, mira, yo te entiendo que de repente, a ver, Tú hoy viste el sí, guión han igual habido antes. varias, olvídate, no mira, dijiste, yo te mira, voy a decir Miki, no 100% seas la verdad. pendejo. Yo te voy a decir, no, es que, a ver, hay que saber desde qué punto lo haces Sí. también. Yo soy actor, Sí. yo respeto y cuido mi trabajo, y si estoy teniendo trabajo, ¿no? Y lo acepto, porque desde que acepto un proyecto, Sí. o sea, primero, antes de aceptarlo, pongo todas las trabas del mundo, hasta que encontrar que efectivamente vale la pena. Cuando yo me meto al proyecto, me pongo la camiseta. Yo ya me había metido al proyecto, incluso de antes de haber tenido el guión en realidad. Pero yo ya me había metido al proyecto. Leímos el guión, todos los chicos, todos los actores, por primera vez, la primera lectura fue en mi casa. Upa. La leímos en mi casa, en mi terraza, leímos todos los chicos, excepto Alexia, porque Alexia está en Estados Unidos, leímos el guión. Alexis de Texas, Sí. ¿ya? Y al comienzo, cuando la leímos, fue los chicos, sobre todo porque yo no reaccioné de la misma manera que ellos. Todos sí estaban como, ¿Incómodos? como, esto vamos a hacer. O sea, como, Ah. esto va a ser duro. Pero te refieres, ahí te creo que entiendo que te refieres a la naturaleza de la historia que es LGBT. No, más allá de eso. Ajá. Un tema de texto, ¿sí? Ya. Directamente de texto, de diálogos, de Ya, historia, ya. de hilo conductor dramático de los personajes. De guión y tal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, cuando se lee la primera vez es... Claro, tú la lees por encimita también, ojo. Claro. Es superficial la primera lectura. Entonces se dejaron llevar por lo intuitivo, prejuicioso también. Y las escenas tenían, como encima lo estaban leyendo con entonación también. Todo se iba, pero al tacho, pues, porque, claro, obvio, le estás metiendo puro juicio tuyo al personaje cuando lo estás leyendo de esa manera, ¿no? Primero se lee de una manera neutral y luego comienzas a desarrollar y desglosar escenas para encontrar la verdadera profundidad de la escena, ¿no? Entonces, los chicos a comienzo sí, como se asustaron. Y yo les dije, hey, chicos, tranqui, hey, porque esto es solo texto. Ahorita lo estamos viendo desde este punto de vista y podemos encontrar cosas bien pajas acá. Porque acá hay historia. Y si encontramos la verdadera historia y hacemos que... Porque al final el texto es texto. Y él nos va a permitir también desarrollar el texto, no que quede exactamente así. La historia, sí, ya está contada de una manera. Ya hay un scouting, ya hay una forma que se va a contar la película, ¿no? Pero... Hey, nosotros desde nuestra parte como actores, ¿qué podemos hacer para repotenciar como podamos esto? Porque al final es todo un proyecto y tenía que darse, porque el fin
Y eso es lo más bonito. Y eso es lo que sí tengo que hablar. Porque más allá de lo técnico, si gusta o no gusta guión, y si te gustó que puso el barquito y entró, él subió al barquito y se bajó en la isla, eso es tema de perspectiva de cada uno. Pero vayamos al enfoque principal de la película. Habla de amor, brother. Habla de amor y desde un enfoque que creo que no se ha tocado de una manera tan cruda y comercial al mismo tiempo. Porque termina siendo comercial, obviamente, 100%, pero estás hablando de, primero, 3 tipos de amores en las parejas principales que son completamente distintas. Tienes el amor típico, entre comillas, como el más conocido, que es el heterosexual, ¿no? Adolescente heterosexual. Entonces, y aún así eso tuvo una profundidad distinta, no era la típica pareja heterosexual, era mucho más... Sí, bueno, tienen que ver la película, eso por un lado. Luego tenías el amor no correspondido y que termina siendo de amistad, hermoso, que es el de Tiago y Mayacha. Luego tienes el amor gay, que era y el amor gay como un amor cliché, mañana, como esa historia que debería ser de la pareja heterosexual, pero no con la pareja heterosexual. Y eso es lo interesante de también ese desarrollo de pareja. Y luego tienes toda la profundidad que ya viene de las historias de cada uno, que no se puede mostrar todo tanto en la película como se hubiera querido de repente. O bueno, no se hubiera querido, como yo hubiera querido, porque ese es un tema ya más de ego. Por eso también aprendí a soltarlo. Y cuando vi la película desde acá, dije, esto sí le va a gustar a mucha gente. Al comienzo... A mí, y es más, ¿A ti sí te pareció una película con bastante profundidad? Es que la grabamos así, también. Por eso es que vas a ver escenas... Pero ¿cuál fue entonces tu miedo cuando cuando contaste inicialmente que antes de que salga la película, antes de que siquiera empiecen a filmar, le dices a Mickey, oye, prepárate porque, o sea, vamos a enfrentarnos a cosas duras? Tenía todos los condimentos para que pase. Que habían tenido primero, Loco de Amor. Algo le estincaba. Loco de Amor y Tondero. Ya estamos hablando, ya solamente poniéndote esos 2 nombres. Loco de Amor, Tondero. Te va a caer, pero por donde quieras, hermano. Eso es claro. Sí o sí. Después, chibolos, TikTokers. Básicos. Tienes a toda la Concept House acá. Eso ya lo sabíamos de antes de grabarlo, ¿Sabes hermano. cómo no iba a caer un montón de hate si era una película sólida? Pero es que eso ya depende de quién. Sí y no. Depende de quién. Sí y no. O sea, pero mira, sí, por ejemplo, justo lo dije. Si fuese tan relativo, o sea, si el concepto fuese tan relativo, mañana la gente fuese y ve, qué sé yo, bueno, ves la lista de Schindler y te va a decir, depende de quién. Y mañana alguien me pone, qué sé yo, mañana me pone Vaguito y dices, depende de quién. Porque hay gente que sí se cree que Vaguito y tal, ¿me entiendes? No, yo entiendo que entre gustos y colores, digamos, entiende que pueden tener distintas perspectivas. Interesante. Pero sí hay puntos básicos de una narrativa audiovisual que tiene un determinado guión, que tiene que tener 3 actos, que hay un planteamiento inicial, hay un nudo, un desenlace, que tiene que ocurrir desarrollo en determinados personajes. O sea, hasta ahí, ¿no? Que tú lo sabes mejor que yo. Por supuesto. O sea, porque al final no es una película que vas a ver y te vas a decir, wow, qué película. No es la película más chévere que he hecho en mi vida. Pero no entiendo un poco el punto que estás tratando de sostener. Ok, sí, regreso, perdón. Sí. Entonces, tienes el riesgo, el tema de riesgo. Y Tondero, hay que aceptar que ya está tratando de arriesgarse, men. Hizo Chabuca primero, hace el año pasado. Sí. Yo estuve ahí, fui coprotagonista de la película. A mí me gustó la película, por supuesto que sí. Ahora, que en temas de cuando se escribe el guión y lo que quiere contar el artista de repente no es tan honesto en algunas cosas, porque al final es su historia. Eso, sí. O sea, tú cuando cuentas tu historia y vas a enfrentar y vas a dártela, y hablando de algo tan íntimo, aparte tan duro, es crudísimo, la historia como se cuenta. Pero o sea, la versión que vemos en la película es mucho más suave, ¿no? Claro, es más suave desde el punto de vista del protagonista, sí. Hablando del protagonista, pero a ver, mira el entorno también, no solamente miras el protagonista, mira todo lo que sucede, todos los procesos con los otros personajes. Ojo, es bien arriesgado y bien interesante. Chabuca, que le hemos visto a ambos, todos en la mesa creo, Chabuca nunca, todo es víctima de todo, nunca tiene un acto malo, malvado, todos le hacen la cagada a ella. Sí, pero y desde cosas pequeñas, ¿sabes? Por ejemplo, eso suele pasar en películas, donde la productora de la película es la persona siendo biografiada. Exacto, y ese fue, por ejemplo, el error. Claro. Pero después es una superproducción, bro. Siento que está muy bien dirigida y audiovisualmente impecable. Bravaza. Pero eso es parte también del cine comercial. Es lo que decía Brando. El cine comercial tiene que cuidar ciertos lineamientos, el cual le permita que una película rinda a nivel económico. Estoy tratando de pensar, claro. A nivel económico, es comercial y tiene que rendir. Sí. Ya. Entonces, ¿por qué? Por un lado, digo, voy a ver en este punto. Quiero saber que sea comercial y quiero que rinda, bacán. Ajá. Y voy a coger
Es más, voy a coger chibolos que están jóvenes, que están en tendencia, que tienen buena plataforma de seguidores y tal. Claro. Los sumo y que encima actúan bien, Sí. que son talentosos. Hasta ahí voy armando mi fórmula. Sí. Y luego agarro y digo, solamente necesito una historia sólida, bacán, qué sé yo, etcétera, que me funcione en este público. Ajá. Al público peruano le estoy dando una historia de amor, romance LGBT, ponle por ponerle un nombre, a un público que, claro, cuando ve que en Buzz Lightyear hay un beso lésbico, un piquito lésbico, se ponen locos. A un público que en elecciones dicen, fuera de acá, no sé cuánto, no marchen, de que tengo que trabajar, no me interrumpan todo el día con sus huevadas. Entonces no entiendo, ¿quieres hacer algo comercial o no? Porque por un lado siento que sí, que quieres hacer que funcione, y por otro lado, a este país, en estas condiciones y en este entorno, siendo el país más conservador de Sudamérica, le estás ofreciendo esto. Lo que pasa Entonces, es que no entiendo. porque tienes el mercado para Entonces, hacerlo. ¿lo quieres hacer de autor o no? No, porque es que tienes el mercado para hacerlo. Tondero es una productora muy grande que no solo ha hecho películas como productora, Pero eso no es sino el mercado, también, esa es la también ha distribuido mucho de su cine. Entonces Tondero tiene una marca ya ganada, Ya. digamos. En la industria del cine peruano tiene una marca Hoy ganada. la gente asocia a Tondero hace los últimos años, y lo dijo Brando hace un momento, solo por ser Tondero hay críticas. Exacto. O sea, Tondero tiene una marca ganada, pero la reputación pésima. Y lo saben. Y por eso se lanzan a hacer una fórmula así. No por eso detienen el interés de querer hacer cine. Pero yo no digo que no hagan cine. Porque ante la crítica de personas a las que no consumen o consumen sus películas, los números pueden seguir de su lado. Los números no están del lado de Tondero hace años. Pero, a ver. Hace años. A ver, Chabuca, amigos. Tondero, a Chabuca fue claro, si estamos hablando de los últimos 2 Chabuca años. le sacaron el ancho en el cine. Claro, Lo pero- tuvieron que pero retirar ojo, antes ojo. y estrenaron a su par Pero una película ojo, peruana que le fue mucho mejor. A Chabuca hubo un evento en específico que Ya. sucedió. Ya, pero Porque no. Chabuca venía en ascenso a nivel, La época de vistas. Tondero, donde reventaba taquilla con Asumare 1, Asumare 2, a los 40, la primera, incluso la primera Loco de Amor, ambas antes de pandemia, hermano. Sí, claro. O sea, Tondero que tenga un éxito comercial no lo tiene hace después de pandemia nada. Pero Los por números otro no lado, están la de su misma lado. productora te ha dicho que Es cuando más, a ahorita veces tú ha arriesgado preguntas- con productos menos comerciales, Cuando estuvieron la ustedes gente grabando- no los consume. No. Pero cuando Sí. ¿qué, Tondero ha apostado por proyectos menos comerciales. No sé si desarrollados por ellos, pero cuando... ¿No has visto? En Por ejemplo, distribución, ahorita... en ahorita distribución. Sí, pero igual es un riesgo que No, tienen Ramón ellos. y Ramón ¿Tú sabes también. qué es Ramón y Ramón? Ya, pero esa es producida por... ¿Qué? Esta es con Emanuel Soriano para España. ¿Es producida por Tondero? Por Sí, Tondero, claro. por Ay, supuesto, puta madre. señor. Tondero con Además, el se deseo. estrenó y Miguel tenía que haber estado allá en España para poder estrenarla, Ya. pero no fue porque era el mismo tiempo del estreno de Loco de Amor. Escúchame, hermano, yo creo A que ver. para relajar esto un poquito también, Dime. yo creo que acá estamos viendo dos partes muy duales. Estamos viendo extremos y no creo que eso sea el arte como tal. Ya. Hay que desarrollarlo, creo que hay que encontrar líneas para entender, ¿no? El entendimiento de línea de conciencia que se toman para hacer arte en nuestro cine. Ojo, te he traído un pan con pollo hoy día. Maravilloso. De por favor. Silachao. Ojalá, Es caramba. el mejor pan con pollo de la Victoria. Y Lo he quiero pedido meter para a- ti. Uf, maestro. Ya. Bueno, hasta que me han leído la mente porque no he desayunado nada. No, lo tengo arriba. Hasta que me muero de hambre. No sabes. Ya, a ver.